comentando, ¿qué se está viendo? ¿Qué ves dentro de los datos a estas horas? Bueno, pues lo primordial, desde luego que me parece, es ver realmente qué es lo que pasa dentro del IPC, cuáles son los componentes que más están bajando y ojo, porque hay que recordar que estamos teniendo efecto base, por supuesto, porque estamos comparándolo con el mes de marzo 2022, cuando ya teníamos guerra y ya teníamos efecto también en la energía. Así que la clave de todo está en ver mensualmente cómo se comportan los precios, es decir, marzo respecto al mes de febrero, es decir, mes anterior, básicamente, para ver realmente ahora mismo cómo se están comportando los precios. Bueno, pues dentro del informe del dato de IPC que hemos conocido hoy, tenemos prácticamente a la mitad de los componentes mensualmente cayendo, es decir, con precios a la baja, no que la inflación caiga, sino que los precios están cayendo respecto al mes anterior, respecto a febrero. Por ejemplo, entre ellos tenemos, bueno, pues los servicios de comida a domicilio, bueno, comida que no se toma en nuestra casa, es decir, por ejemplo, servicios de restaurante, por ejemplo, de restauración. Tenemos pues prácticamente a todos los componentes de energía cayendo, energía en general cae un 3,5 respecto a febrero, commodities también cayendo un 4,6, la gasolina un 4,6, el fuel oil cayendo un 4%, servicios de energía retrocediendo el precio de estos servicios de energía concretamente en un 2,3, la electricidad cae un 0,7, el gas en este caso un 7,1% respecto al mes anterior, en marzo caída de los precios del gas en un 7,1% y luego si miramos pues a otras cuestiones la caída es un poquito más pequeña, es verdad, no estamos viendo caídas tan elevadas de puntos porcentuales completos como estamos viendo aquí, pero sí de algunas décimas. Por ejemplo, coches usados caen un 0,9%, el precio, insistimos, no estamos hablando de que la inflación esté cayendo, sino que estamos en variaciones de precio negativas, los precios caen un 0,9% en los vehículos usados, también está cayendo, por ejemplo, los servicios médicos, un 0,5%, y hay muy pocas partidas que están subiendo, y además las que suben lo hacen apenas unas décimas. La excepción es la de servicios de transporte, que sube un poquito más de un 1,4% concretamente, pero es que el resto de partidas todos suben unas décimas respecto al mes anterior, respecto al mes de febrero, unas décimas, insisto, de subida en los precios. Por ejemplo, si miramos a los alimentos, están subiendo, bueno, ahora mismo están en negativo, con cero variación, es decir, no se mueven respecto al mes de febrero. Vemos también, por ejemplo, cómo, las commodities quitando la energía y la comida y los alimentos suben un poquito, también un 0,2%, los nuevos vehículos suben un 0,4%, tenemos también, otras subidas, por ejemplo, del 0,4% para otras cuestiones como pueden ser commodities de servicios médicos, también nos dicen aquí, así que, de momento, un dato que a nivel anual es mejor de lo que se esperaba, pero es que ya lo saben y lo estamos comentando ahora, a nivel componentes mensuales también está arrojando algo positivo, porque es verdad que hay muchos de estos precios, muchos de estos componentes cuyos precios están cayendo respecto al mes anterior. Tenemos también con nosotros a Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Están lanzando las campanas al vuelo, sobre todo los inversores, de que esto de la inflación ha terminado. ¿Ha terminado o va más rápido de lo que se esperaba? Bueno, yo creo que todavía es pronto para saber si ha terminado. Como habéis comentado antes, esta película de que durante algunos meses la inflación se desacelera y parece que ya todo ha terminado, ya lo hemos vivido en varias ocasiones, y luego hemos tenido algunos episodios de reaceleración que han generado una nueva preocupación. Obviamente, si lo que tenemos en la cabeza o en el horizonte son tasas de inflación del 10, del 8 o incluso del 7 o del 6, sí que podemos decir que muy probablemente haya terminado, al menos en el corto o medio plazo. Ahora, creo que el escenario en el que nos debemos manejar es si una inflación del 3, 3,5 o 4, que es el escenario, o era el escenario más o menos base antes de la guerra en Ucrania, si ese escenario se ha despejado totalmente. Y eso es lo que no termino de ver. No termino de ver, al menos a tenor de los datos de hoy, porque efectivamente, como también habéis ya mencionado, si miramos la subyacente o la supersubyacente, vemos que nos seguimos moviendo en esas coordenadas del 3,5 o 4%. Y claro, nos movemos en esas coordenadas con unos tipos de interés en el 5% que ya están generando tensiones financieras muy importantes y que, por tanto, no sabemos si, aún en caso de que la batalla contra la inflación no se haya ganado plenamente, y plenamente sería devolver de manera estable la inflación al 2% en el medio o largo plazo, si la Fed va a poder mantener estos tipos de interés a los niveles actuales, insisto, ya digo, aun cuando la batalla contra la inflación no se hubiera ganado. Y si no puede, pues veremos si eso no provoca mayores pérdidas en esta batalla contra la inflación.
¿A qué temes más ahora mismo, Juan Ramón? ¿A la situación geopolítica o a la crisis bancaria que parece haberse cerrado? Ambas están como latentes, ¿no?, en la fotografía. Bueno, mi campo no es la geopolítica, con lo cual, aunque sea solo por ignorancia, no puedo temer con precisión aquello que desconozco, pero la crisis bancaria yo no creo que esté cerrada o definitivamente cerrada. Es decir, se ha cerrado, es verdad, algún capítulo de esa crisis bancaria, pero tenemos y seguimos teniendo tensiones financieras importantes, tanto en Estados Unidos como en la eurozona, por estos altos tipos de interés. Básicamente está habiendo una sangría de depósitos y eso continúa en la banca estadounidense por los bajos tipos de interés que ofrecen los bancos, en consecuencia de las inversiones a largo plazo en las que han inmovilizado su activo durante los años anteriores, años de bajos tipos de interés. En ese sentido, no puede competir la banca a la hora de remunerar depósitos ni con los fondos monetarios ni directamente con la tenencia de deuda pública. Y claro, al final si tienes una salida de liquidez, pues eso provoca dificultades o pone en riesgo la propia solvencia de cualquier entidad financiera. Es verdad que se han adoptado mecanismos de contingencia por parte de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo para evitar que la sangre llegue al río, pero aún así esa tensión o ese foco de tensión está ahí y puede terminar rompiéndose por otras partes distintas de las que ya se ha roto. Pero es que además tampoco perdamos de vista que los altos tipos de interés no solo generan tensiones financieras, sino que también generan, y eso es lo que espera la Reserva Federal, una cierta ralentización de la economía. Y esa ralentización de la economía, veremos hasta qué punto se materializa en recesión o no, también tiene implicaciones financieras. Si hay agentes que dejan de pagar su deuda porque se quedan sin empleo, o empresas que se quedan sin negocio y que dejan de pagar su deuda, o que reducen gastos y eso provoca que otras empresas se queden sin negocio y dejen de pagar su deuda, pues eso también se traslada en forma de impagos al sistema financiero y añade problemas distintos, ya originariamente puramente de solvencia, a los que habíamos visto durante el mes de marzo. Por tanto, creo que el panorama macroeconómico está suficientemente complicado y todas las piezas muy interrelacionadas como para cantar victoria, para pensar que el horizonte está totalmente despejado y para imaginar que la inflación no volverá a ser un problema, cuando, incluso aunque la narrativa sea cierta, que la FED ya está ganando la batalla contra la inflación, como decía, si se tuercen muchas otras cosas, la FED puede tener que cambiar de rumbo y si cambia de rumbo veremos qué ocurre con la batalla contra la inflación. Crisis bancaria, Rayo, no te he terminado de entender. ¿Te preocupa que esto no haya terminado, que no se haya cerrado en falso, que se haya cerrado en falso? Sí, por supuesto. Yo creo que esa tensión está ahí latente. Lo vimos en la crisis financiera de 2008, aunque la casuística es muy distinta, pero lo vimos en la crisis financiera de 2008 con la quiebra, rescate privado orquestadamente de Bear Stearns y posteriormente, 6 meses después, tuvimos la quiebra de Lehman Brothers. Y las causas eran las mismas y la tensión seguía estando ahí, pero tuvimos muchos meses de aparente tranquilidad, de aparente de que se nos habían solucionado aparentemente los problemas, pero no estaban solucionados, en ese caso porque eran problemas ya desde su origen de solvencia, pero en este porque los problemas de liquidez se siguen agravando, no han terminado, y porque podemos llegar a tener, si la economía se sigue frenando por los altos tipos de interés, podemos llegar a tener problemas originarios de solvencia y eso ya sería mucho más serio y preocupante. Muchísimas gracias, Juan Ramón Rayo, doctor en Economía. Buen día y buen negocio, Juan Ramón. Muchas gracias, hasta otra.